Lo que él sintió cuando la tocó por primera vez no fue amor, fue reconocimiento, y eso fue lo que lo destrozó. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Catalina nunca imaginó que su hermana gemela fuera capaz de algo así. No hasta esa mañana de octubre, cuando encontró a Elisa desplomada junto a la ventana de su alcoba, el vestido de novia cuidadosamente extendido sobre la cama como un cadáver de seda y encaje. Las cortinas de terciopelo apenas dejaban pasar la luz del amanecer, pero fue suficiente para que Catalina notara el temblor en las manos de su hermana, el brillo febril en sus ojos grises, idénticos a los suyos. Elisa respiraba con dificultad, los labios agrietados, la piel demasiado pálida, incluso para alguien acostumbrado a la palidez aristocrática de las señoritas Mendoza. Afuera, en los jardines de la hacienda, los sirvientes ya preparaban las mesas para el banquete nupcial. Las rosas blancas habían sido cortadas al alba. Los músicos afinaban sus instrumentos en el salón principal. Todo estaba listo para la boda del año, la unión entre Elisa Mendoza y el conde Adrián de Solís, heredero de una de las fortunas más antiguas de la provincia. Pero Elisa no podía levantarse, no podía ni siquiera sostener la mirada de Catalina sin que los ojos se le llenaran de lágrimas. «No puedo hacerlo», susurró con voz quebrada, y Catalina sintió como el mundo conocido comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Había algo más en esa confesión, algo que Elisa no estaba diciendo, algo oscuro y pesado que flotaba entre ambas como el olor a cera quemada de las velas que habían ardido toda la noche. Catalina se arrodilló junto a su hermana, tomó sus manos heladas entre las suyas. «¿Qué sucede? ¿Qué te hicieron?». Elisa negó con la cabeza, los rizos castaños cayendo desordenados sobre sus hombros desnudos. «No es lo que me hicieron, es lo que yo hice». Las palabras salieron como una confesión arrancada a la fuerza, y Catalina supo entonces que lo que vendría después cambiaría sus vidas para siempre. Elisa le contó todo en susurros entrecortados, entre sollozos que intentaba contener para que nadie más en la casa las escuchara. Había otro hombre, un hombre que no era el conde Adrián, un hombre al que había amado en secreto durante meses, alguien completamente inapropiado, alguien cuyo nombre Catalina conocía pero que jamás habría imaginado en el corazón de su hermana. «Huí con él anoche», confesó Elisa, y Catalina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Llegamos hasta el puente del río, pero no pude seguir. Pensé en padre, en madre, en todo lo que esto destruiría. Regresé antes del amanecer. Nadie lo sabe, pero no puedo casarme con Adrián sabiendo que mi corazón nunca será suyo». Catalina quería gritar, sacudir a su hermana, preguntarle cómo había sido tan egoísta, tan irresponsable, pero cuando miró los ojos de Elisa, vio algo que conocía demasiado bien, el terror de una mujer atrapada entre el deseo y el deber, entre lo que el mundo esperaba y lo que el alma suplicaba. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. Faltaban apenas 3 horas para la ceremonia. Los invitados ya debían estar vistiéndose en sus habitaciones, ansiosos por presenciar el evento social de la temporada. El padre de ambas, don Rodrigo Mendoza, había invertido una fortuna en esta boda, no solo dinero, sino su reputación, su nombre, sus conexiones políticas. La alianza con los Solís era estratégica, necesaria. Sin ella, la familia Mendoza quedaría vulnerable ante sus rivales comerciales, ante los acreedores que esperaban pacientemente en las sombras. Catalina lo sabía, todo el mundo lo sabía. Este matrimonio no era solo una unión de 2 personas, era la supervivencia de un linaje. Si esta historia ya te incomodó o despertó tu curiosidad, suscríbete ahora. Lo que viene después cambia por completo lo que creías estar viendo. ¿Qué propones entonces?, preguntó Catalina con voz controlada, aunque sentía que todo su cuerpo temblaba. Elisa levantó la vista, y en sus ojos apareció algo que Catalina no había visto nunca antes, una mezcla de desesperación y esperanza tan pura que resultaba casi obscena. «Tú», dijo Elisa, «podrías ocupar mi lugar, nadie notaría la diferencia».
Somos idénticas, Catalina, absolutamente idénticas. El silencio que siguió fue tan denso que Catalina pudo escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. La idea era absurda, imposible, criminal incluso. ¿Cómo podía Elisa siquiera sugerir algo así? Pero mientras los segundos pasaban y las campanas seguían repicando afuera, Catalina comenzó a entender la lógica retorcida detrás de la propuesta. Físicamente, sí, eran indistinguibles. Hasta sus propios padres las confundían cuando eran niñas. Tenían la misma estatura, el mismo peso, los mismos gestos heredados, y el conde Adrián apenas había pasado tiempo con Elisa. Su compromiso había sido arreglado por sus padres hacía apenas 6 meses. Se habían visto en contadas ocasiones, siempre bajo la atenta mirada de carabinas y familiares. Conversaciones breves, paseos formales por el jardín, algún baile supervisado, nada íntimo, nada que revelara la verdadera esencia de Elisa. «Estás loca», murmuró Catalina, pero su voz carecía de convicción. Elisa se aferró a sus manos con fuerza desesperada. «Solo hasta que encuentre una manera de resolver esto, solo hasta que pueda hablar con padre, explicarle, hacerle entender. Una semana, quizás 2. Después yo regresaré y tú podrás irte, viajar, hacer lo que siempre quisiste hacer». Era mentira, y ambas lo sabían. Una vez que el engaño comenzara, no habría marcha atrás. Una vez que Catalina cruzara el umbral de esa iglesia vestida de blanco, con el velo cubriéndole el rostro, ya no habría Catalina Mendoza. Solo existiría la condesa de Solís, la esposa de un hombre que nunca había deseado casarse con ella, que ni siquiera sabía de su existencia real. Pero Catalina miró a su hermana, a esa mitad de sí misma que había compartido todo desde el vientre materno, y supo que no podía negarse. No cuando Elisa la miraba así, no cuando su hermana temblaba de esa manera. «Si hago esto», dijo Catalina lentamente, sintiendo como cada palabra sellaba su destino, «prométeme que volverás. Prométeme que no me abandonarás en esta farsa». Elisa asintió con fervor, lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. «Lo prometo, te lo juro por todo lo sagrado». Catalina cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, ya había tomado la decisión que destruiría 3 vidas. El vestido le quedaba perfecto, porque por supuesto que le quedaba perfecto. Catalina se observó en el espejo de cuerpo completo, mientras 2 doncellas ajustaban los últimos pliegues de la falda de organza. Era como mirarse a sí misma en un futuro que nunca había imaginado. El encaje francés se extendía desde el escote hasta las mangas largas, delicado como telaraña, bordado con perlas minúsculas que brillaban cada vez que la luz las tocaba. El corpiño se ceñía a su cintura con una precisión dolorosa, sostenido por ballenas de acero que apenas le permitían respirar. Pero eso era apropiado, pensó con amargura. En este papel, en esta mentira, no se le permitiría respirar de todos modos. El velo esperaba sobre la cama, una cascada de tul que pronto ocultaría su rostro, su identidad, su crimen. Porque eso era lo que estaba haciendo, lo supo en cuanto aceptó. No estaba ayudando a su hermana, estaba cometiendo un fraude, engañando a un hombre que no le había hecho ningún daño, robándole la posibilidad de elegir a su verdadera esposa. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Elisa ya se había marchado,
escondida en el carruaje de un primo lejano que aceptó ayudarla sin hacer preguntas. «Está radiante, señorita», murmuró una de las doncellas, y Catalina tuvo que morderse la lengua para no gritar que ella no era la señorita que creían estar vistiendo. Respiró hondo, obligándose a mantener la compostura. Pronto vendría su padre a buscarla, pronto tendría que caminar por ese pasillo, del brazo de don Rodrigo, mientras todos los ojos se clavaban en ella, y después conocería finalmente al hombre con quien Elisa debía haberse casado, al conde Adrián de Solís. Catalina apenas sabía nada de él, más allá de los rumores que circulaban en los salones. Era mayor que Elisa, 32 años frente a los 22 de las gemelas. Había heredado el título y las propiedades tras la muerte prematura de su padre. Se decía que era un hombre serio, reservado, poco dado a las frivolidades sociales. Algunos lo llamaban introvertido, otros, directamente frío. Catalina había intentado recordar las pocas veces que lo había visto de lejos, durante alguna recepción o baile al que ambas familias asistieron. Una figura alta, de hombros anchos, siempre vestido de negro o gris oscuro, cabello negro peinado hacia atrás con severidad, rasgos marcados, casi crueles en su perfección. Ojos, no podía recordar el color de sus ojos, quizás nunca los había mirado directamente, quizás nunca había tenido razón para hacerlo. Hasta ahora, un golpe suave en la puerta la devolvió al presente. Era su padre, don Rodrigo Mendoza, imponente con su traje de ceremonia, el bigote perfectamente recortado, los ojos brillantes de orgullo y alivio. «Mi niña», dijo con voz emocionada, y Catalina sintió una punzada de culpa tan intensa que casi la hizo tambalearse. «Estás hermosa, tu madre estaría tan orgullosa». Doña Beatriz había muerto 2 años atrás. A veces, Catalina se preguntaba qué habría pensado su madre de todo esto, de los matrimonios arreglados, de las hijas vendidas como peones en juegos de poder. Pero quizás doña Beatriz lo habría entendido, quizás ella también había sido alguna vez una novia asustada, caminando hacia un futuro decidido por otros. «Padre», comenzó Catalina, pero don Rodrigo levantó una mano. «Detente un segundo, dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, porque esta decisión divide incluso a quienes conocen toda la verdad. No digas nada, sé que los nervios son naturales, pero el conde Adrián es un buen hombre, Elisa, te tratará con respeto, y nuestra familia finalmente estará segura». Catalina asintió en silencio, incapaz de corregirlo, incapaz de confesar. El velo fue colocado sobre su cabeza con reverencia, oscureciendo el mundo a su alrededor. Era mejor así, mejor no ver con claridad lo que estaba a punto de hacer. La procesión hacia la iglesia transcurrió como en un sueño, el carruaje adornado con flores blancas, las calles llenas de curiosos que se asomaban para ver pasar a la novia, los murmullos de admiración. Catalina mantuvo la cabeza gacha, las manos entrelazadas sobre el ramo de azucenas que temblaban ligeramente con cada movimiento. Cuando llegaron a la iglesia de San Miguel Arcángel, el repique de campanas era ensordecedor. Los invitados ya llenaban los bancos de madera tallada, un mar de sedas, terciopelos y joyas que brillaban bajo la luz de cientos de velas. El olor a incienso y rosas frescas era tan intenso que mareaba. Don Rodrigo la ayudó a descender del carruaje, le ofreció el brazo. «¿Lista?», preguntó, y Catalina pensó en todas las formas en que podría decir que no, en todas las maneras en que podría huir, pero sus pies comenzaron a moverse, llevándola hacia las puertas abiertas de la iglesia, hacia el altar donde esperaba su destino. La música del órgano llenó el espacio sagrado, los invitados se pusieron de pie, y al final del pasillo, junto al sacerdote vestido con ornamentos dorados, estaba él, el conde Adrián de Solís. Catalina lo vio como si fuera la primera vez, porque en cierto modo lo era, alto, incluso más de lo que recordaba. El traje negro contrastaba con la palidez de su piel, acentuaba la oscuridad de su cabello, pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco, los que atravesaron el velo como si éste no existiera. Ojos grises, del color del hierro forjado,
que la miraban con una intensidad que no parecía apropiada para un hombre que apenas conocía a su prometida. Había algo en esa mirada que Catalina no podía descifrar, algo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda, como si él pudiera ver a través del engaño, como si supiera, pero eso era imposible, nadie podía saberlo. Siguió caminando, paso tras paso, mientras la música continuaba y los invitados susurraban. Su padre la condujo hasta el altar, colocó su mano enguantada sobre la del conde Adrián. El contacto fue como una descarga eléctrica. Catalina sintió como los dedos de él se cerraban alrededor de los suyos con firmeza, con una seguridad que la hizo sentir pequeña y expuesta. Don Rodrigo se retiró a su asiento. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz solemne, las palabras latinas flotando en el aire cargado de incienso. Catalina apenas escuchaba. Toda su atención estaba concentrada en el hombre a su lado, en la manera en que él no apartaba la mirada de ella, como si intentara memorizar cada detalle visible a través del velo. ¿Aceptas a este hombre?, preguntó el sacerdote finalmente, y el silencio que siguió fue absoluto. Catalina abrió la boca, las palabras se atascaron en su garganta. Una mentira más, una mentira que la ataría para siempre. Sí, susurró, y la iglesia entera exhaló. El conde Adrián sonrió, pero no fue una sonrisa de felicidad, fue algo más oscuro, más conocedor, como si acabara de ganar algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Puedes besar a la novia, dijo el sacerdote, y cuando Adrián levantó el velo, cuando sus ojos grises la miraron directamente por primera vez sin barrera alguna, Catalina supo que había cometido un error terrible, porque en esos ojos no había sorpresa, no había confusión, había reconocimiento. El beso fue breve, casi casto, pero Catalina sintió el peso de una promesa oscura en el roce de sus labios. Cuando Adrián se separó de ella, sus ojos grises brillaban con algo que ella no podía nombrar, algo que hacía que su piel se erizara bajo el pesado vestido de novia. Los invitados aplaudieron, las campanas volvieron a repicar, y Catalina se encontró caminando por el pasillo nuevamente, esta vez del brazo de su esposo, convertida en la condesa de Solís ante Dios y los hombres, una condesa falsa, una esposa impostora. El banquete transcurrió en una neblina de champán, risas forzadas y felicitaciones que Catalina recibía con sonrisas mecánicas. Se sentó en la mesa principal junto a Adrián, quien apenas le dirigió la palabra durante las horas que siguieron. Él conversaba con los invitados, aceptaba brindis, respondía cumplidos, pero había una distancia calculada en su cortesía, como si estuviera representando un papel tanto como ella. Cada vez que los dedos de él rozaban accidentalmente los suyos al alcanzar una copa o servirse del mismo plato, Catalina sentía esa misma descarga eléctrica, esa sensación de estar siendo estudiada, evaluada, descubierta. Está muy callada, condesa, murmuró Adrián en algún momento, inclinándose lo suficiente para que solo ella lo escuchara. Los nervios de la noche que se avecina. El tono era educado, pero había un filo debajo de las palabras. Catalina lo miró de soslayo, intentando descifrar si había un doble sentido en el comentario. Es un día abrumador, respondió con cuidado, manteniendo la voz suave y modulada como Elisa habría hecho. Comprendo. Adrián tomó un sorbo de su copa de vino, sin apartar los ojos de ella. Aunque debo confesar que hay algo diferente en usted esta noche, algo que no había notado antes en nuestros encuentros previos. El corazón de Catalina se detuvo por un instante. ¿Diferente? Más presente, dijo él, y la palabra cayó entre ambos como una piedra en agua quieta, como si finalmente hubiera decidido estar aquí de verdad. Antes de que Catalina pudiera responder, uno de los invitados se acercó a brindar, y el momento pasó. Pero la semilla de la duda había sido plantada. ¿Qué tanto sabía Adrián? ¿Qué tanto había notado? Cuando finalmente la fiesta comenzó a disolverse y los primeros invitados se retiraron, Catalina supo que había llegado el momento que más temía. La tradición exigía que los recién casados se retiraran a la cámara nupcial, preparada especialmente para la ocasión en la mansión de los Solís. Adrián la condujo a través de pasillos oscurecidos, iluminados apenas por candelabros de plata. Los sirvientes se inclinaban a su paso,
susurrando felicitaciones que sonaban huecas en los oídos de Catalina. La mansión era enorme, mucho más grande que la hacienda de los Mendoza, un laberinto de salones y galerías llenos de retratos de ancestros muertos que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. Finalmente llegaron a una puerta de caoba tallada. Adrián la abrió, hizo un gesto para que ella entrara primero. Muy pocos conocen lo que realmente se oculta detrás de esto. Suscríbete, porque aquí contamos la parte de la historia que casi siempre se silencia. La habitación era opulenta hasta el exceso. Una cama enorme con dosel y cortinas de terciopelo carmesí dominaba el espacio. Velas perfumadas ardían en cada superficie disponible, llenando el aire con aroma a jazmín y ámbar. Una bata de seda había sido dejada sobre un biombo pintado, junto a una jarra de vino y 2 copas de cristal. Era una escena de seducción cuidadosamente orquestada, y Catalina se sintió como un animal atrapado en una trampa hermosa. Adrián cerró la puerta detrás de ellos. El sonido del cerrojo deslizándose fue como una sentencia. ¿Vino?, ofreció él, moviéndose hacia la mesita con una elegancia que parecía ensayada. No, gracias. Catalina se mantuvo cerca de la puerta, las manos apretadas frente a ella, incapaz de moverse más adentro de la habitación. Adrián se sirvió una copa para sí mismo, la bebió despacio mientras la observaba. En la luz dorada de las velas, sus rasgos parecían más afilados, casi depredadores. Está asustada, observó, y no era una pregunta. Es natural, aunque pensé que después de nuestras conversaciones previas, habría más confianza entre nosotros. Catalina frunció el ceño. ¿Conversaciones? En el jardín, ¿lo recuerda? Hace 3 semanas, durante el té en casa de los Mendoza. Hablamos sobre muchas cosas. Él sonrió ligeramente, como si recordara algo privado. Me habló de sus miedos, de sus dudas sobre este matrimonio. Fue esa honestidad lo que me hizo pensar que quizás, solo quizás, esto podría funcionar. Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Elisa nunca le había mencionado esa conversación, nunca le había dicho que había compartido sus verdaderos sentimientos con Adrián. ¿Qué más le había ocultado su hermana? ¿Qué más había entre estos dos que Catalina desconocía por completo? Llora, comenzó, buscando desesperadamente algo que decir, alguna manera de navegar esta mentira sin hundirse, pero Adrián levantó una mano, deteniéndola. No necesita fingir esta noche, dijo suavemente, dejando la copa vacía sobre la mesa. Sé que está aterrada, sé que probablemente habría preferido cualquier otra cosa antes que casarse conmigo. Su padre me lo dejó bastante claro cuando arregló este compromiso. Usted no tuvo elección en el asunto, ninguno de los dos la tuvo realmente. Se acercó a ella lentamente, como si no quisiera asustarla más de lo que ya estaba. Catalina podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, podía oler el aroma a tabaco y especias que impregnaba su ropa. Pero estamos aquí ahora, continuó Adrián, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro, marido y mujer ante Dios y la ley. Y yo no soy un monstruo, a pesar de lo que pueda haber escuchado. No la forzaré a nada que no desee. Levantó una mano, rozó suavemente la mejilla de Catalina con el dorso de sus dedos. El contacto fue tan tierno que ella casi se echó a llorar. Pero necesito saber algo, dijo él, y ahora sus ojos grises la miraban con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Necesito saber si hay alguna parte de usted, por pequeña que sea, que esté dispuesta a intentar esto, a intentar conocerme, a intentar construir algo real de este arreglo que nos fue impuesto. Era el momento perfecto para confesar, para decirle la verdad, para terminar con esta farsa antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando Catalina abrió la boca, las palabras que salieron no fueron las que había planeado. Sí, susurró, y supo que acababa de cruzar un punto de no retorno. Estoy dispuesta a intentarlo. La sonrisa de Adrián fue lenta, casi triste. Entonces quizás haya esperanza para nosotros, después de todo. Pero esa noche, cuando finalmente apagó las velas y se tumbó junto a ella en la enorme cama, manteniendo una distancia respetuosa como había prometido, Catalina escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Buenas noches, Catalina, murmuró él en la oscuridad. No, Elisa. Catalina,
y supo entonces que había descubierto su secreto, que quizás siempre lo había sabido, que todo esto había sido parte de un juego cuyas reglas ella no entendía, pero ya era demasiado tarde para huir. Catalina no durmió, permaneció inmóvil en la oscuridad, cada músculo de su cuerpo tenso, esperando a que Adrián dijera algo más, que la confrontara, que le exigiera una explicación, pero él solo respiraba con regularidad a su lado, como si acabara de decir la cosa más normal del mundo, como si llamarla por su verdadero nombre no fuera la confesión de que su engaño había sido descubierto. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de las cortinas de terciopelo, Adrián ya no estaba en la cama. Catalina se incorporó sobresaltada, el corazón latiéndole con violencia. La habitación estaba vacía, el lado de la cama donde él había dormido estaba frío, como si llevara horas ausente. Sobre la mesita de noche, había una nota escrita con letra elegante y precisa. Asuntos que atender en la propiedad. Regresaré para la cena. Descanse, esposa mía, esposa mía. Las palabras eran una burla o una promesa. Catalina no estaba segura de cuál. Se levantó con piernas temblorosas, se acercó a la ventana. Los jardines de la mansión se extendían ante ella, perfectamente cuidados, llenos de rosales y fuentes de mármol. Era hermoso y opresivo a la vez, como una prisión de oro. Una doncella entró tímidamente, trayendo una bandeja con té y pasteles. Buenos días, señora condesa. ¿Desea que prepare su baño? Catalina asintió mecánicamente, dejando que la joven la guiara a través de rutinas que no conocía, respondiendo a preguntas sobre preferencias que no tenía. Todo el tiempo, su mente giraba alrededor de esas dos palabras que Adrián había pronunciado en la oscuridad. Catalina, él sabía, pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué no había dicho nada más? Pasó el día explorando la mansión, acompañada siempre por sirvientes solícitos que le mostraban bibliotecas llenas de libros que nunca leería, salones decorados con un lujo que nunca había pedido. Era la señora de todo esto ahora, la condesa de Solís, pero se sentía como una ladrona disfrazada, esperando a que alguien la descubriera y la arrastrara fuera. Encontró el estudio de Adrián en el ala este de la mansión. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Catalina dudó antes de entrar, pero la curiosidad fue más fuerte. La habitación estaba dominada por un escritorio enorme de madera oscura, cubierto de documentos y libros de contabilidad, pero lo que capturó su atención fue un retrato colgado sobre la chimenea. Era de una mujer joven, hermosa, con cabello negro como la noche y ojos que parecían seguir a quien los miraba. Vestía un traje de montar de terciopelo verde esmeralda, una mano descansando sobre el lomo de un caballo blanco. Había algo familiar en sus rasgos, algo que Catalina no podía identificar. Era mi hermana. La voz de Adrián desde la puerta la hizo saltar. Él estaba apoyado contra el marco, aún vestido con ropa de montar, el cabello ligeramente despeinado por el viento. ¿Su hermana?, repitió Catalina, la voz apenas un susurro. Si este momento te apretó el pecho, escribe aquí estoy en los comentarios. Esta comunidad entiende lo que otros prefieren ignorar. Sofía murió hace 5 años. Adrián entró en el estudio, se sirvió un vaso de whisky de una licorera de cristal. Tenía 20 años, hermosa, inteligente, llena de vida. Bebió despacio, sin apartar los ojos del retrato, y profundamente infeliz. Catalina no sabía qué decir, cómo responder a esta confidencia inesperada. Adrián se volvió hacia ella, y en sus ojos grises había un dolor tan antiguo que parecía haberse convertido en parte de su identidad. ¿Sabe por qué estaba infeliz? Porque nuestros padres la obligaron a casarse con un hombre al que no amaba, un hombre mayor, cruel, que veía en ella solo una posesión hermosa. Ella me lo suplicó antes de la boda, me rogó que la ayudara a huir, que la protegiera, pero yo era joven, cobarde, convencido de que el deber familiar era más importante que su felicidad. Se acercó al retrato, tocó el marco con dedos temblorosos. Se ahorcó la noche de su primer aniversario, en la habitación que compartía con su esposo. La encontré yo mismo. El silencio que siguió fue aplastante.
Catalina sintió lágrimas ardientes en sus ojos, pero no sé amarlas. Desde entonces juré que nunca obligaría a ninguna mujer a pasar por lo que ella pasó, que si algún día me casaba, sería con alguien que tuviera elección, verdadera elección. Adrián finalmente la miró directamente. Por eso cuando su padre vino a proponerme este arreglo, al principio me negué, pero entonces conocí a Elisa, y ella me dijo algo que me hizo reconsiderar. Se acercó a Catalina despacio, como un depredador acorralando a su presa. Me dijo que tenía una hermana gemela. Catalina, me habló de usted durante horas, aquella tarde en el jardín, de lo valiente que era, de lo libre, de cómo usted nunca se dejaría atrapar en un matrimonio sin amor, de cómo la envidiaba por tener el coraje de vivir según sus propios términos. Catalina retrocedió hasta que su espalda chocó contra el escritorio. Adrián, ¿sabe qué más me dijo Elisa? Su voz era suave ahora, peligrosamente suave. Me dijo que había alguien más, alguien a quien amaba de verdad, y me rogó que la ayudara a escapar, que ocupara su lugar en el altar con alguien que realmente quisiera estar allí. El mundo de Catalina se detuvo. Me propuso el intercambio, ella misma, continuó Adrián, con una condición, que yo mantuviera el secreto, que fingiera no saber, que permitiera que usted creyera que me estaba engañando, cuando en realidad todo esto fue planeado desde el principio. La traición cortó más profundo que cualquier cuchillo. Ella lo planeó todo, cada detalle. Adrián estaba tan cerca ahora que Catalina podía ver las motas doradas en sus ojos grises. Su enfermedad repentina la mañana de la boda, el pánico calculado para que usted se ofreciera a ayudar. Todo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? La risa de Adrián fue amarga, porque Elisa siempre obtiene lo que quiere, sin importar a quien tenga que sacrificar en el proceso, y porque sabía que usted nunca podría negarse a salvarla. Es su naturaleza, su bendición y su maldición. Catalina sentía que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y usted? ¿Por qué aceptó? Adrián levantó una mano, acarició suavemente el rostro de Catalina, el mismo gesto tierno de la noche anterior. Pero ahora ella entendía que había algo más detrás, algo oscuro y necesitado que él había mantenido escondido, porque desde el momento en que Elisa me habló de usted, supe que era a usted a quien quería como esposa, no a la hermana dócil que aceptaba su destino, sino a la rebelde, a la que luchaba, a la que tenía fuego en las venas. Sus dedos se deslizaron hasta su garganta, descansando allí con una presión apenas perceptible. Y ahora es mía, Catalina, legalmente, ante Dios y ante todos. No por engaño, sino porque su hermana nos entregó la una al otro en una bandeja de plata. Catalina lo empujó con todas sus fuerzas, pero él no se movió. Esto es una locura. Elisa no tenía derecho a negociar mi vida, y usted tenía derecho a ocupar su lugar en el altar, a mentirle a su padre, a la iglesia, a mí. La sonrisa de Adrián era cruel ahora, toda pretensión de amabilidad desvanecida. Ambos somos culpables aquí, esposa mía, ambos participamos en este fraude. Catalina huyó del estudio como si la persiguieran fantasmas, corrió por pasillos interminables, subió escaleras que parecían llevar a ninguna parte, hasta que finalmente se encontró en una terraza abierta en el tercer piso de la mansión. El viento frío de octubre azotó su rostro, secando las lágrimas que no sabía que estaba derramando. Abajo, los jardines se extendían en todas direcciones, un laberinto verde que terminaba en muros altos de piedra, una prisión hermosa. Eso era lo que esta mansión representaba ahora, no un hogar, sino una jaula dorada construida con mentiras y manipulación. Elisa la había traicionado, su propia hermana, su gemela, la mitad de su alma, la había vendido como ganado a un hombre que admitía abiertamente su obsesión, y Catalina había caído en la trampa como una idiota ingenua, creyendo que estaba salvando a alguien cuando en realidad estaba siendo sacrificada. Las vistas son mejores desde aquí al atardecer. Catalina se sobresaltó. No había escuchado a Adrián seguirla. Él se acercó despacio, manteniendo la distancia, como si entendiera que ella necesitaba espacio. Solía venir aquí después de que Sofía murió, continuó él, mirando hacia el horizonte. A veces me planteaba saltar, terminar con el dolor de una vez por todas.
pero nunca tuve el coraje, o quizás tenía demasiada cobardía, nunca estuve seguro de cuál era. Catalina no respondió, no sabía qué decir ante esta confesión brutal. No espero que me perdone, dijo Adrián, ni siquiera espero que me entienda, pero necesita saber algo. Cuando Elisa me propuso esto, podría haberme negado, podría haber expuesto su plan, arruinado todo, pero no lo hice. Se volvió hacia ella, y en sus ojos había una vulnerabilidad que no había mostrado antes, porque vi en usted algo que he estado buscando toda mi vida, alguien que lucha, alguien que no se rinde, alguien que podría, quizás, entender lo que es estar atrapado entre el deber y el deseo. Usted no me conoce, respondió Catalina con voz temblorosa. Me habló de mí mi hermana, pero esa no es la verdad, es solo su percepción. Soy una extraña para usted. ¿Lo es? Adrián se acercó un paso más. Entonces dígame, ¿por qué aceptó ocupar el lugar de Elisa? ¿Por qué no le dijo a su padre la verdad aquella mañana? Tenía elección, Catalina, siempre la tuvo, pero eligió sacrificarse por su hermana. ¿Eso no me dice algo fundamental sobre quién es usted? Catalina cerró los ojos, odiando que él tuviera razón. Eligió mal, quizás, o quizás eligió exactamente lo que su corazón secretamente deseaba, una salida, una excusa para escapar de la vida que tenía planeada, una razón para convertirse en alguien completamente diferente. Basta, Catalina abrió los ojos, furiosa. No me conoce, no sabe nada de lo que deseo o no deseo, y no tiene derecho a mantenerme aquí como su prisionera basándose en las mentiras de mi hermana. Nada de esto es casual. Comenta no era lo que parecía y suscríbete, porque lo que viene rompe definitivamente esta historia. Adrián la observó en silencio por un largo momento. Luego, para sorpresa de Catalina, retrocedió. Tiene razón, no tengo ese derecho. Se dirigió hacia la puerta de la terraza, pero se detuvo antes de salir. La puerta principal está abierta, siempre lo está. Si desea irse, nadie la detendrá. Puede regresar a casa de su padre, confesar todo, enfrentar las consecuencias, o puede quedarse. La miró por encima del hombro, pero si se queda, será por elección propia, y entonces podremos comenzar de nuevo, esta vez con honestidad entre nosotros. Piénselo. Desapareció en el interior de la mansión, dejándola sola con el viento y sus pensamientos. Catalina se quedó en la terraza hasta que el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Pensó en todo lo que Adrián había dicho, en todas las verdades amargas que había revelado. Pensó en Elisa, en su traición calculada. Pensó en su padre, quien ni siquiera sabía que había perdido a una hija y ganado a otra en el altar. Pero sobre todo, pensó en sí misma, en quién había sido antes de ese día, y en quién podría llegar a ser si aceptaba esta nueva realidad. La verdad era que Adrián tenía razón en algo. Ella había tenido elección, siempre la había tenido, y si era honesta consigo misma, una pequeña parte oscura de su corazón se había sentido aliviada cuando Elisa le propuso el intercambio, porque significaba escapar, no de su hermana, sino de la vida perfectamente planeada que esperaba por ella, de los pretendientes apropiados que su padre ya había comenzado a presentarle, de las expectativas sofocantes de lo que una señorita Mendoza debía ser y hacer. Aquí, como la condesa de Solís, podía reinventarse, podía ser quien quisiera ser, sin el peso de las comparaciones constantes con Elisa, sin la necesidad de encajar en un molde que nunca le había quedado bien. Era una jaula, sí, pero quizás era una jaula que ella misma había ayudado a construir. Cuando finalmente bajó de la terraza, la mansión estaba en silencio, los sirvientes se movían como sombras, preparando la cena, encendiendo lámparas contra la oscuridad que caía. Catalina encontró a Adrián en el comedor, sentado solo ante una mesa que podía acomodar a 20 personas. 2 lugares habían sido puestos, uno frente al otro, en extremos opuestos de la larga superficie de caoba. Él levantó la vista cuando ella entró, pero no dijo nada, solo esperó. Catalina caminó despacio hacia la mesa, sus pasos resonando en el salón vacío, pero en lugar de sentarse en el lugar asignado en el otro extremo, se detuvo junto a Adrián. Si voy a quedarme, dijo con voz firme, será bajo mis condiciones. Adrián enarcó una ceja, intrigado. Estoy escuchando,
Primera condición, honestidad absoluta entre nosotros. No más secretos, no más manipulaciones. Si esto va a funcionar, necesito saber en quién me estoy convirtiendo al elegir quedarme. Aceptado. Segunda condición, libertad. No seré su prisionera ni su posesión. Iré y vendré como me plazca. Hablaré con quien quiera hablar. Viviré mi vida como yo decida. Adrián frunció ligeramente el ceño. Dentro de los límites de lo que es socialmente aceptable para una condesa, no puedo permitir que arruine su reputación. Nuestra reputación, corrigió Catalina, si somos esposos de verdad. Entonces lo que me afecta, lo afecta a usted también. ¿Acepta? Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Adrián. Acepto. ¿Hay una tercera condición? Catalina respiró hondo antes de decir las siguientes palabras, sabiendo que la cambiarían todo. Quiero saber la verdad sobre Elisa, toda la verdad. ¿Dónde está? ¿Con quién? ¿Qué planeaba realmente? Y quiero saber qué es lo que usted realmente desea de mí, más allá de este extraño juego psicológico que estamos jugando. Adrián se puso de pie lentamente, hasta quedar frente a ella. En la luz tenue de las velas, sus rasgos parecían esculpidos en mármol. La verdad sobre Elisa destruirá cualquier ilusión que aún tenga sobre su hermana. Ya no tengo ilusiones, respondió Catalina, solo quiero la verdad. Adrián extendió una mano hacia ella. Entonces siéntese, esposa mía, y le contaré exactamente. Adrián sirvió vino en ambas copas con manos firmes, un burdeos oscuro como sangre que brillaba bajo la luz de las velas. Se sentó, pero esta vez en la silla junto a Catalina, no en el extremo opuesto de la mesa. La cercanía era deliberada, intimidante, pero también extrañamente íntima. Elisa me buscó por primera vez hace 8 meses, comenzó él, girando la copa entre sus dedos. No fue en casa de sus padres, durante algún evento social apropiado. Fue en un café de mala reputación al otro lado de la ciudad, un lugar donde la gente decente no va. Ella estaba sola, sin carabina, sin doncella, esperándome. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo sabía dónde encontrarlo? Porque me había estado siguiendo durante semanas, estudiando mis rutinas, mis hábitos, mis debilidades. Adrián tomó un sorbo largo de vino. Cuando finalmente se acercó a mi mesa, lo primero que me dijo fue, necesito que se case conmigo, pero no por las razones que mi padre le dirá. Imagine mi sorpresa. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué quería realmente? Protección, cobertura, una fachada respetable. Adrián dejó la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Verá, Elisa llevaba meses teniendo una aventura con alguien completamente inapropiado. Un hombre casado, además. Un hombre con poder político y una reputación que proteger a toda costa. El nombre cayó de los labios de Adrián como veneno. Don Ignacio Márquez, el gobernador de la provincia. Catalina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Don Ignacio era amigo cercano de su padre, un hombre respetado, casado con una mujer piadosa que había dado a luz 5 hijos. La idea de que Elisa pudiera estar involucrada con él era imposible, susurró. Pero cierto, Adrián la miró con una mezcla de lástima y satisfacción oscura. Elisa se enamoró de él durante una recepción el año pasado, o eso es lo que ella afirma. Yo creo que se obsesionó con el poder que él representaba, con la transgresión que significaba. Su hermana siempre ha sido adicta al peligro, ¿no es así? Catalina no podía negarlo. Incluso de niñas, Elisa había sido la que buscaba problemas, la que empujaba los límites, la que disfrutaba del riesgo. Comenzaron a verse en secreto. Don Ignacio le alquiló una casa pequeña en las afueras de la ciudad, un lugar donde podían encontrarse sin ser descubiertos. Le prometió que dejaría a su esposa, que se casaría con ella, las mentiras habituales que los hombres casados dicen a sus amantes jóvenes e ingenuas. Pero entonces su padre comenzó a arreglar compromisos matrimoniales para ambas, continuó Adrián, y Elisa se dio cuenta de que si se casaba con cualquiera de los pretendientes apropiados, perdería su libertad, perdería a don Ignacio, perdería la emoción de su vida secreta. Catalina comenzaba a ver el plan tomar forma, y la crueldad de todo le quitaba el aliento. Así que vino a usted. Así es,
me ofreció un trato. Yo me casaría con ella en nombre solamente, le daría respetabilidad, el título de condesa, acceso a mi fortuna. A cambio, ella me daría herederos eventualmente, mantendría las apariencias sociales, y yo sería libre de vivir mi vida como quisiera. Un matrimonio de conveniencia en su forma más cínica. ¿Y usted aceptó? Al principio, no, le dije que era una locura, que eventualmente seríamos descubiertos, que estaba jugando con fuego. Adrián se pasó una mano por el cabello, dejándolo despeinado. Pero entonces, ella me habló de usted. La manera en que lo dijo hizo que Catalina sintiera algo retorcerse en su estómago. ¿Qué le dijo exactamente? Que tenía una hermana gemela que era su opuesto completo, valiente donde ella era calculadora, honesta donde ella era manipuladora, una mujer que merecía algo mejor que ser vendida al mejor postor por su padre, una mujer que podría, si se le daba la oportunidad, elegir su propio destino. Adrián se volvió hacia Catalina, sus ojos grises ardiendo con una intensidad que la hacía sentir vista de una manera que nunca había experimentado. Me mostró un retrato de ustedes dos de cuando eran niñas, y supe en ese momento que quería conocerla, no a Elisa, a usted, así que acepté el plan. Continuó después de un momento, pero con una modificación. Le dije que me casaría, sí, pero no con ella, con usted, y que ella tendría que encontrar una manera de hacer que eso sucediera sin que usted supiera que estaba siendo manipulada. ¿Por qué? La pregunta salió como un grito ahogado. ¿Por qué haría algo tan retorcido? Porque si usted sabía que estaba siendo entregada como parte de un trato, nunca habría aceptado, habría luchado, se habría resistido. Pero si creía que estaba salvando a su hermana de un destino terrible, si creía que era su elección noble sacrificarse, entonces vendría mansamente al matadero. Catalina se puso de pie bruscamente, alejándose de la mesa, de Adrián, de todo. Ambos son monstruos. Elisa por traicionarme, y usted por participar en esta manipulación enfermiza. Sí, admitió Adrián simplemente, lo somos. Pero hay algo que aún no le he dicho, algo que hace que esto sea aún peor. Se puso de pie también, acercándose a ella lentamente. Elisa no solo quería casarme con usted para tener su libertad, tenía otra razón, una que no me reveló hasta después de que el plan ya estaba en marcha. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran pronunciarlas. Está embarazada, de don Ignacio, y necesitaba que usted ocupara su lugar como esposa virgen mientras ella daba a luz en secreto, lejos de miradas curiosas. El mundo se detuvo. Catalina sintió que sus rodillas cedían, y solo la mano de Adrián, sosteniéndola, evitó que cayera al suelo. No, susurró, pero sabía que era verdad. Podía ver la verdad en los ojos de Adrián, en la manera en que la sostenía con una mezcla de culpa y rabia. Por eso la enfermedad repentina esa mañana no era completamente fingida, continuó Adrián con voz tensa. Los síntomas del embarazo temprano, el mareo, la debilidad, todo era real, y cuando usted aceptó ocupar su lugar, le dio la cobertura perfecta para desaparecer durante meses, dar a luz, deshacerse del niño de alguna manera, y luego regresar como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está ahora? Catalina apenas reconocía su propia voz, fría y cortante como vidrio, en una casa de campo que don Ignacio le ha proporcionado, a 3 días de viaje de aquí, segura, cómoda, esperando a que su bastardo nazca mientras usted vive la vida que debía ser suya. Adrián la soltó, se alejó hacia la ventana. Yo también acabo de descubrir esto hace 2 días, cuando uno de mis informantes me trajo pruebas. Elisa me mintió tanto a mí como a usted, nos usó a ambos para sus propios fines. Catalina sentía que algo se rompía dentro de ella. No era solo traición, era el asesinato de cualquier lazo que quedara entre ella y su hermana. Elisa no solo la había vendido, la había sacrificado en el altar de su propia egoísta conveniencia. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó a Adrián con voz hueca. Con esta información, con Elisa, con todo. Adrián se volvió hacia ella, y en sus ojos había algo peligroso y definitivo. Eso depende de usted, esposa mía, porque ahora mismo, ante la ley y ante Dios, usted es la condesa de Solís, no Elisa, usted, y eso significa que tiene poder, más poder del que nunca ha tenido en su vida.
Se acercó nuevamente. Tomó las manos de Catalina entre las suyas. Podemos exponer a Elisa, destruir su reputación, arruinar su vida, o podemos jugar su juego mejor de lo que ella jamás imaginó. Podemos construir algo real de este fraude, algo que la deje afuera, mirando la vida que Los días que siguieron fueron una educación en venganza y reinvención. Catalina descubrió que había una libertad extraña en saber la verdad completa, en no tener que fingir inocencia o gratitud. Adrián mantuvo su palabra sobre la honestidad, revelándole cada detalle de sus negocios, sus propiedades, su vida. Le mostró los libros de contabilidad de la familia, le explicó inversiones y deudas, le dio acceso a todo lo que un esposo tradicional jamás compartiría con su esposa, y en ese proceso, Catalina comenzó a entender el verdadero alcance del poder que ahora poseía. Como condesa de Solís, controlaba una de las fortunas más grandes de la región, tenía influencia social que Elisa solo había soñado tener. Tenía un esposo que, por razones complicadas y probablemente poco saludables, parecía genuinamente interesado en tratarla como una igual. Era embriagador. Comenzó a asistir a eventos sociales del brazo de Adrián, presentándose como la nueva condesa con una confianza que sorprendía incluso a ella misma. Las mujeres de la alta sociedad la estudiaban con curiosidad apenas disimulada, preguntándose qué había cambiado en la tímida Elisa Mendoza para transformarla en esta criatura elegante y directa. Catalina no las corregía, dejaba que creyeran lo que quisieran. Su padre vino a visitarla 2 semanas después de la boda. Don Rodrigo llegó con regalos y sonrisas, claramente aliviado de que el matrimonio pareciera estar funcionando. «Te ves diferente, hija», comentó durante el té, observándola con ojos entrecerrados. «Más radiante, el matrimonio me sienta bien», respondió Catalina, sirviéndole más té con manos firmes. Era técnicamente la verdad, aunque no de la manera que él imaginaba. «¿Y el conde Adrián, te trata bien?» «Mejor de lo que jamás esperé». Otra verdad a medias. Adrián era atento, respetuoso, y sorprendentemente buena compañía cuando bajaba sus defensas. Habían comenzado a cenar juntos cada noche, conversando durante horas sobre libros, política, filosofía. A veces discutían con una pasión que bordeaba la hostilidad, otras veces se quedaban en silencio, simplemente existiendo en el mismo espacio, sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Era extraño, era incómodo, era más real que cualquier relación que Catalina hubiera tenido antes. ¿Has sabido algo de tu hermana? La pregunta de su padre fue casual, pero Catalina notó el matiz de preocupación debajo. «¿Catalina? No desde la boda. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo?» «Se fue de viaje hace unas semanas. No dijo a dónde. Dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para ella misma. Pero», don Rodrigo frunció el ceño, «no es propio de ella ser tan impulsiva». Catalina sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa o satisfacción, no estaba segura de cuál. «Estoy segura de que está bien. Catalina siempre ha sido independiente, demasiado independiente», murmuró su padre. «A veces me preocupa que nunca encuentre un buen marido. Quizás no necesite uno». Las palabras salieron antes de que Catalina pudiera detenerlas. Don Rodrigo la miró sorprendido, y ella rápidamente añadió, «Quiero decir, quizás encuentre felicidad de otras maneras. No todas las mujeres están hechas para el matrimonio». Su padre se rió incómodo. «Hablas como ella ahora. Cuidado, Elisa, o tu esposo pensará que te has vuelto una de esas mujeres modernas que leí demasiado». Catalina sonrió, pero por dentro sentía una rabia fría. Este era el hombre que las había criado a ambas, que supuestamente las amaba, y ni siquiera podía distinguir entre sus propias hijas. ¿Cuántas conversaciones había tenido con Elisa que en realidad eran con Catalina? ¿Cuántas veces las había confundido sin darse cuenta? La visita terminó cordialmente, pero cuando su padre se fue, Catalina se encontró temblando de una emoción que no podía nombrar. Adrián la encontró en la biblioteca más tarde esa noche, sentada junto a la chimenea con un libro abierto que no estaba leyendo. «¿Difícil?», preguntó él, sirviéndose una copa de brandy. No reconoció la diferencia, ni una sola vez. Catalina cerró el libro bruscamente. «Soy su hija, y ni siquiera sabe quién soy». «Los padres rara vez conocen realmente a sus hijos», dijo Adrián,
sentándose en la silla frente a ella. Solo conocen las versiones que ellos mismos crearon en sus mentes. La realidad es demasiado complicada, demasiado inconveniente. ¿Su padre era así? Adrián tomó un largo trago antes de responder. Mi padre era un tirano que creía que el amor era debilidad y la crueldad era carácter. Golpeaba a mi madre, aterrorizaba a Sofía, e intentó convertirme en su imagen. Cuando murió, lo único que sentí fue alivio. La confesión fue dicha con tanta naturalidad que Catalina tardó un momento en procesarla. Lo siento, no lo sienta, solo explica por qué soy como soy, por qué valoro la honestidad brutal sobre las mentiras reconfortantes. ¿Por qué prefiero una esposa que me desafíe a una que simplemente obedezca? La miró directamente. ¿Por qué la elegí a usted sobre Elisa, incluso antes de saber sobre su traición? Algo pasó entre ellos en ese momento, una conexión que Catalina no sabía cómo nombrar. No era amor, no todavía, quizás nunca lo sería, pero era entendimiento, era reconocimiento mutuo de dos personas que habían sido dañadas por sus familias, traicionadas por quienes debían protegerlas, y que ahora encontraban en el otro una especie de aliado extraño. Tengo una propuesta, dijo Catalina después de un momento, otra condición para nuestro arreglo. Estoy escuchando, quiero encontrar a Elisa, quiero ir a esa casa de campo donde está escondida, quiero mirarla a los ojos y preguntarle por qué me hizo esto, por qué pensó que podía jugar con mi vida de esta manera. Adrián se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Y luego qué? Luego decido si la perdono o si la destruyo. La sonrisa que apareció en el rostro de Adrián fue lenta y peligrosa. Ahora está hablando mi idioma, condesa. Se pusieron de pie simultáneamente, moviéndose uno hacia el otro, sin pensarlo realmente. Adrián extendió una mano, rozó suavemente la mejilla de Catalina con los dedos. Está convirtiendo. If you orso meone joke no is having a difficult time, free support is available. Find resources 12 en alguien formidable, murmuró. Alguien que podría realmente merecer el título que lleva, o alguien a quien usted ha corrompido completamente, respondió Catalina, pero no se apartó de su toque. Quizás ambas cosas son ciertas. Adrián se inclinó más cerca, su aliento cálido contra su rostro. ¿Puedo besarla? De verdad esta vez, no para una audiencia. El corazón de Catalina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Por qué? Porque quiero, porque creo que usted también quiere, porque estamos cansados de fingir que esto es solo un arreglo de negocios cuando ambos sabemos que se ha convertido en algo más complicado. Era verdad. En algún momento, durante estas semanas de honestidad brutal, y cenas compartidas, y confesiones a medianoche, la dinámica entre ellos había cambiado. Ya no eran solo conspirador y víctima, eran algo más, algo peligroso y adictivo. Sí, susurró Catalina, puede besarme. Y cuando los labios de Adrián tocaron el viaje a la casa de campo tomó 3 días, como Adrián había predicho. Viajaron en su carruaje privado, sin sirvientes, sin acompañantes. Solo ellos dos y el camino que se extendía a través de campos dorados de trigo y bosques que comenzaban a teñirse con los colores del otoño. Durante el trayecto, Catalina tuvo mucho tiempo para pensar, para planear, para imaginar todas las maneras en que este encuentro podría desarrollarse. ¿Estaría Elisa arrepentida? ¿Desafiante? ¿Ni siquiera le importaría que Catalina hubiera descubierto la verdad? La casa apareció al final del tercer día, una construcción modesta escondida entre árboles, lo suficientemente aislada para garantizar privacidad pero lo suficientemente cercana a un pueblo como para tener acceso a provisiones. Había luz en las ventanas. Alguien estaba en casa. Adrián detuvo el carruaje a cierta distancia. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó, su mano encontrando la de Catalina en la oscuridad. Sí, no había duda en su voz. Bajaron y caminaron hacia la puerta. Adrián golpeó con firmeza. Hubo movimiento adentro, el sonido de pasos apresurados. Luego la puerta se abrió, y allí estaba Elisa. Su hermana gemela la miraba con ojos desorbitados, el rostro pálido de shock. Estaba visiblemente embarazada ahora, el vientre redondeado bajo un sencillo vestido de casa. Por un momento, ninguna habló, solo se miraron, dos mitades de un todo que alguna vez fueron inseparables y que ahora eran enemigas. Catalina,
susurró finalmente Elisa, y había algo en su voz que podría haber sido alivio o terror. No esperaba. ¿Qué no esperabas? Catalina entró sin esperar invitación, obligando a Elisa a retroceder. Que descubriera tu traición, que viniera a confrontarte, que no me quedara mansamente en mi lugar siendo tu sustituta mientras tú vivías tu vida secreta. Elisa miró a Adrián, quien había entrado detrás de Catalina y ahora cerraba la puerta. Se lo dijiste, le dijiste todo, ella merecía saber la verdad, respondió Adrián fríamente, algo que tú nunca tuviste la decencia de darle. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elisa. No entiendes, no tenía otra opción, padre nunca habría permitido que te casaras con tu amante casado. Catalina sintió la rabia fluyendo a través de ella como fuego líquido. Que tuvieras a su bastardo, tienes razón, no lo habría permitido, así que decidiste arruinar mi vida en su lugar. Pensé que te estaba liberando. Elisa gritó de repente, su propia rabia emergiendo. Pensé que te estaba dando una salida de la vida que padre había planeado para ti. Un buen matrimonio, un título, riqueza, todo lo que siempre quisiste. Nunca quise eso. Eso es lo que tú querías, lo que siempre quisiste. Poder, estatus, admiración. Catalina se acercó a su hermana hasta que estuvieron cara a cara, dos reflejos perfectos de rabia y dolor. Pero no podías tenerlo porque elegiste enamorarte del hombre equivocado, así que me vendiste como tu reemplazo. No fue así, ¿no? Catalina se rió, pero no había humor en el sonido. Entonces explícame cómo debería interpretarlo. Explícame cómo manipularme para que ocupara tu lugar en el altar, sin decirme la verdad, sin darme realmente una elección. Fue algo diferente a una traición. Elisa se derrumbó en una silla, sollozando. Lo siento muchísimo, pero amaba a Ignacio, aún lo amo, y este bebé, puso una mano protectora sobre su vientre. Este bebé es lo único real que he tenido jamás. ¿Y yo qué soy? La pregunta salió como un susurro quebrado. ¿Qué he sido siempre para ti, Elisa? ¿Tu hermana o solo una pieza conveniente que podías mover en tu juego? Elisa levantó la vista, y en sus ojos Catalina vio finalmente la verdad. Vio el egoísmo, la falta de remordimiento real, la incapacidad de entender por qué lo que había hecho estaba mal. Su hermana siempre había sido así. Catalina simplemente había estado demasiado ciega para verlo. Vine aquí buscando respuestas, dijo Catalina después de un largo silencio, buscando alguna razón que hiciera que tu traición tuviera sentido. Pero no la hay, ¿verdad? Solo hiciste lo que siempre haces. Tomaste lo que querías sin importar a quién lastimaras en el proceso. Se volvió hacia Adrián, quien había observado todo en silencio. Ya he visto suficiente. Podemos irnos. Espera. Elisa se puso de pie torpemente, extendiendo una mano hacia Catalina. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a exponerme? ¿Vas a contarle a padre? Catalina la miró por última vez, memorizando los rasgos que eran idénticos a los suyos pero que ahora le parecían completamente ajenos. No voy a hacer nada, tú ya te has destruido a ti misma. Cuando ese bebé nazca, tendrás que decidir qué hacer con él, si mantenerlo y arruinar tu reputación, o abandonarlo y vivir con esa culpa el resto de tu vida. De cualquier manera, ya no es mi problema. Pero eres mi hermana, era tu hermana. Catalina sintió algo quebrarse dentro de ella mientras decía las palabras, pero también sintió una extraña liberación. Ahora soy la condesa de Solís, soy la esposa de Adrián, soy alguien completamente nueva, y tú eres una extraña que alguna vez compartió mi rostro. Salió de la casa sin mirar atrás. Adrián la siguió, cerrando la puerta sobre los sollozos de Elisa. Subieron al carruaje en silencio. Solo cuando comenzaron a alejarse, cuando la casa desapareció entre los árboles, Catalina finalmente se permitió llorar. Adrián la atrajo hacia sí, dejando que llorara contra su pecho mientras el carruaje los llevaba de regreso a su nueva vida. ¿Hice lo correcto?, preguntó Catalina cuando finalmente pudo hablar. Dejarla así. No sé si fue suficientemente bueno o demasiado cruel. Fue exactamente lo que necesitaba hacer, respondió Adrián, besando su cabello. Le diste la consecuencia que ella nunca esperó. Indiferencia. Para alguien como Elisa, que siempre ha necesitado atención y validación,
Eso es peor que cualquier castigo. ¿Y nosotros? Catalina levantó la vista hacia él. ¿Qué somos ahora, después de todo esto? Después de todas las mentiras y manipulaciones, ¿hay algo real entre nosotros? Adrián tomó su rostro entre sus manos, la miró con una intensidad que la hizo sentir vista hasta el alma. Lo que hay entre nosotros nació de una mentira, sí, pero se ha convertido en algo más verdadero que cualquier cosa que haya experimentado. Usted no es la esposa que esperaba, es alguien infinitamente mejor, alguien que me desafía, que me entiende.